una iglesia que es fuerte, una iglesia que se ha mantenido firme en medio de las tribulaciones. Y ahora Pablo, en medio de esta epístola, les dice que no se detengan. Aún así, aunque te mantienes firme, aunque tienes una fe sólida, aunque te has estado firme en medio de las circunstancias y las tribulaciones, Pablo dice, no te detengas, no te detengas. Y muchas veces nosotros, hermanos, hay una palabra de Dios para nuestra vida que tenemos que saber es que no podemos detenernos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos confiamos hasta en lo que hemos alcanzado. Muchas veces nos confiamos a donde hemos llegado, muchas veces nos confiamos en el conocimiento que hemos tenido, muchas veces nos confiamos en los años que llevamos en el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Eso no basta. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo en el Señor, tenemos que seguir yendo hacia adelante en el Señor, porque la voluntad de Dios, hermano, es que cada día nosotros crezcamos más en el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿entiendes? Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso la palabra dice en 2 de Pedro 3:18 que tú y yo tenemos que crecer ¿en qué? En el conocimiento de la gracia en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro. Entonces, ahora hay algo aquí que tenemos que tener. Aquí vamos a ver hoy 3 áreas que Pablo resalta para que tú y yo podamos vivir agradando a Dios. ¿Cuáles son estas 3 áreas? Primera área es que la santidad es la santidad en nuestra vida personal. La segunda área es el amor en nuestra vida como iglesia. La tercera área es la responsabilidad en nuestra vida pública. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos allá. Yo quiero que tú vayas conmigo al versículo 1. Al versículo 1 de capítulo 4. Pablo les dice a los tesalonicenses algo, los llama primeramente a una santidad personal. Y yo creo que hoy a ti y a mí, Dios nos está llamando a una santidad en lo personal. Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos que como creyentes vivir una vida separada para Dios. La palabra santidad quiere decir apartado para Dios. Entonces, vamos allá. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos ¿en quién? Pablo no está hablando de no te dice yo lo exhorto en Pablo, no dice os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis ¿qué? Más y más. Fíjate lo que Pablo recuerda aquí, que ellos ya habían recibido ¿qué? Y habían recibido mandamientos ¿de qué? Mandamientos en el Señor Jesús. ¿De qué? De caminar conforme a lo que ellos le habían enseñado. ¿Y qué es lo que habían enseñado ellos? Mira lo que habían enseñado. Lo que aprendieron de nosotros que era como conviene ¿qué? Conduciros. Y como conviene agradar a Dios. Eso es lo que le habían enseñado, cómo tienen que conducirse y cómo tienen que agradar a Dios. Y le enseñaron en el Señor Jesús. Y el verso 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Quiere decir que las instrucciones que los tesalonicenses habían recibido no fueron instrucciones ni de Pablo, ni de Silas, ni tampoco de los apóstoles que fueron allí. Fueron instrucciones directas del Señor Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo algo aquí. A ver, que ellos tenían que seguir avanzando, hermano. Tenían que seguir avanzando. ¿Por qué razón? Porque ellos no podían guiarse por sus conceptos humanos, o por sus preceptos humanos, o sus pensamientos humanos, sino por los mandamientos de Dios. Y de la misma manera, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que avanzar y tenemos que seguir caminando, no por lo que queramos nosotros y no por lo que pensemos nosotros, sino por lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta. ¿Por qué la Biblia es la regla infalible de fe y conducta? Primeramente, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta porque ella es la que nos traza en lo que tenemos que creer y también cómo debemos conducirnos en este peregrinar.
en este peregrinar en Cristo. Entonces, tenemos que entender eso. Y aquí se establece una doctrina fundamental, que es la doctrina de la santificación. Y la santificación, hermano, no es una opción para nosotros como cristianos, porque la santificación es una norma en nuestra vida. Todos nosotros estamos en un proceso de santificación diariamente. ¿Sabe qué? Porque el Espíritu Santo diariamente nos está santificando. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que empezó, ¿qué? La buena obra en nosotros, Él la va, ¿qué? Perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, el día que usted vino al Señor, en este mismo día, no es que usted vino, Dios lo trajo a Él. En este mismo momento, desde el momento que usted está en Cristo, en este mismo momento, Dios empezó en usted una obra de santificación. Entonces, ¿pero por qué razón? Porque usted y yo sí fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero no para ser inmundos, sino para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos recuerda? Nos dice así. Dice la palabra que nosotros fuimos, ¿qué? Fuimos escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 14 añade, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es algo fundamental, dice que seguir la paz con todos. Entonces, seguir la paz con todos, que tú y yo tenemos que buscar la paz con todas las personas. Dice, y la santidad. ¿La santidad por qué? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie va a ver al Señor, hermano. Nadie lo va a ver. Nadie jamás lo verá. ¿Entiendes? Y esto es algo fundamental que tenemos que ver. Muy bien. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver también un aspecto fundamental que Pablo está hablando aquí, que es la santidad frente a la inmoralidad. ¿Por qué razón? Pues si vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. Vamos a ver cómo Pablo entra hablando acerca de la inmoralidad. Dice la Escritura, versículo 3, versículo 4, dice Pablo aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis ¿de qué? ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que Pablo habla en cuanto a la santificación? Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Es la primera aplicación que Pablo usa acerca de la pureza sexual. Dice Pablo, lo que Dios desea es que aparten ¿de qué? De la fornicación. Pero usa una palabra clave aquí que es porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Mira, yo quiero que usted y yo marquemos esto. Dice ahí la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos nos pasamos la vida diciendo, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Nunca se lo he preguntado. Ay, Señor, yo quiero que tú me digas cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios está en la palabra, hermano. Está en la palabra. Aquí Dios nos está diciendo hoy a nosotros que parte de la voluntad de Dios que está revelada en su Escritura, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que los apartéis ¿de qué? De fornicación. En otras palabras, no hay que ir a un profeta, no hay que ir a un apóstol, ni a nadie de esta gente a buscar una profecía. Dios nos dice hoy, mi voluntad es que ustedes se santifiquen. Y mi voluntad es que no anden en pecados ni inmoralidad sexual. Ya, esa es la voluntad de Dios, ahí está. ¿Entiendes? Es decir, mi voluntad es que haya santidad en vuestra vida. Dios está hablando claro a través de su palabra. ¿Me explico? Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, la voluntad de Dios para sus vidas es que en ustedes haya santidad. Santidad en cuanto a la pureza sexual. ¿Entiendes? Y la palabra que usa Pablo aquí, la palabra griega es la palabra porneia, que quiere decir influye toda la inmoralidad que pueda existir en el área sexual. Porneia, incluye toda. ¿Por qué razón? Porque en la cultura pagana,
era normal para los creyentes, era normal para era normal para la parte pagana, pero los creyentes, nosotros, hermanos, nosotros los creyentes tenemos que ser diferentes. En aquel tiempo los paganos vivían como querían, pero los creyentes no podían ser así. Y es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Los paganos pueden hacer lo que quieran, pero ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser totalmente la diferencia entre lo pagano y la vida en Cristo. Es decir, ustedes tienen que marcar la diferencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. Entonces, de hecho, Pablo sigue diciendo en el versículo 4, y dice Pablo, ahora, que cada uno tenga ¿qué? Que cada uno tenga su propia esposa en santificación y honor. Fíjate que voy a marcar la palabra santificación. ¿Por qué? Sí, pero hay una versión griega que se llama santificación. Muy bien, gracias mi amor. En santidad y honor. La versión bizantina dice santificación también, porque marca el aspecto de la santidad. Entonces, ¿qué dice? Que cada uno de ustedes tenga su propia esposa en santidad y honor. Entonces, hay algo fundamental que tenemos que ver aquí. ¿Qué cosa es? Que una de las áreas que Pablo le marca aquí a la iglesia es la siguiente. Ustedes, cada uno de ustedes, tengan su propio esposo, o a la mujer esposo, y los hombres, ¿qué? Esposa. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que el matrimonio sea sagrado. El libro de Hebreos que dice, honroso sea en todo, ¿qué? El matrimonio, el lecho sin mancilla, y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. ¿Entiendes? Dios desea que tu vida y mi vida sea una vida que ande en santidad, y que nuestros matrimonios sean matrimonios santos, matrimonios que se guarden para Él, matrimonios que vivan en integridad. Ese es el deseo de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo ahora aquí en la iglesia de Tesalónica. Dios quiere que ustedes se guarden en santidad. Ahora, ¿lo dejamos en Tesalónica? No. Vamos a aplicarlo hoy a nuestras vidas. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros hoy? Para los que tenemos matrimonios aquí. Pues es el mismo, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por siempre. Dios desea que nuestros matrimonios también anden en santidad y honor. La pregunta aquí sería, ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo nos llevamos con nuestras esposas? ¿Cómo nos llevamos con nuestros esposos? ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está esa relación de pareja? ¿Nos comprendemos? ¿Nos amamos? ¿Nos llevamos bien? ¿Hay unidad? Entonces, el deseo de Dios es que haya una unidad, que haya amor, haya coinonía. ¿Entiendes? Ese es el deseo de Dios. Entonces, ejemplo, mira, tenemos el ejemplo en la Biblia, el ejemplo de José. José, un hombre que era soltero, no estaba ni casado. José fue llevado a Egipto como esclavo. José llegó a casa de Potifar. José era ahí, el siervo de Potifar. Estaba encargado de todos los bienes de Potifar. Sin embargo, la mujer de Potifar, ¿qué pasó? Se enamoró de José. Y tentó a José. Y cuando tentó a José, ¿qué pasó? ¿Qué dijo José? José se dio la tentación. Dice que cuando la mujer de Potifar vino para tentarle, José salió huyendo. Salió huyendo, se fue, dejó su ropa. Y esta mujer lo acusa, lo difama. Esta mujer lo difama. Esta mujer le dice, este hombre me violó, este hombre me forzó. ¿Entiendes? ¿Y qué ocurre? Pero José dijo algo en Génesis 39. Dijo una frase José. Le dijo una frase a esta mujer cuando fue a tentarlo. Dijo una frase que marcó la historia. Y marca algo para nosotros. Dice así. En el versículo 9 de Génesis 39. José dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal?
y pecaría contra Dios. ¿Viste lo que José le dice? Yo creo que tú oigas esto. José le dice, ¿cómo pues yo le haría este grande mal? Yo no puedo hacer este grande mal. No puedo, dice José. Una, ¿por qué? Una, porque Potifar me ha puesto sobre todas sus cosas. Y me ha dicho que menos a ti tengo potestad para tocarlo todo. Dice, pero aparte, yo no puedo hacer este grande mal porque hay una cosa que voy a hacer. Voy a pecar contra Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener siempre en cuenta. Porque una de las cosas que muchas veces nos olvidamos los cristianos es que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y es una pregunta que tenemos que hacernos en todo momento. Mira, si vamos a hablar mal de un hermano, tenemos que decir, todo lo ve Dios. Todo lo ve, todo lo escucha. Si vamos a mentir, Dios todo lo ve. Si vamos a pecar en cualquier área, Dios todo lo ve. Si vamos a hacer algo indebido, Dios todo lo ve. Si vamos a lo que sea, hermano, Dios todo lo ve. Si tus pasos van a un lugar que no es el que es, Dios te ve. Dios te ve. Si estás haciendo algo que a Dios no le agrada, Dios te ve. Ay, no, que aquí no me ve nadie. Pues Dios te ve, Dios está ahí. ¿Qué decía el salmista David? ¿A dónde iré de quién? De tu espíritu, de tu presencia. Y subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí también me guía tu diestra. Es decir, donde quiera que yo me instale, donde quiera que yo vaya, ahí vas a estar tú. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Y si Dios es omnipresente, tú y yo no podemos escondernos de Dios. Y tú y yo podemos decir, no se lo digo a nadie. No se lo hablo a nadie, nadie se va a enterar, pero se enteró Dios. Y algo que tiene Dios es que Dios es experto en sacar las cosas a la luz. Yo no sé cómo lo hace, pero Dios mira, es así. De momento dice, ¡pum! Y salen las cosas a la luz. ¿Tú no lo has visto nunca? Yo lo he visto montones de veces. Y a veces, ¿y cómo es posible que esto, que no se sabía, salió de luz? Y aparentemente no lo sabía nadie. Nadie lo sabía. Sin embargo, como dice un dicho, en Cuba hay un dicho que dice, siempre hay un ojo que te ve. ¿Sabes qué es lo que te ve a ti? El ojo de Dios. Y a mí, a todos nos ve. No a ti, a mí también. A nosotros todos. Nos ve el ojo de Dios. El Salmo 32:8 dice, búsquelo. El Salmo 32:8 dice la palabra. Búsquelo ahí. Dice Salmo 32:8. Venga. Mire, vamos a leerlo. Dice así. Mira lo que dice el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré, ¿qué cosa? El camino. El camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, te voy a hacer entender, te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el 9 dice algo fundamental, no seas como qué, dice, oye, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios ahí? Dice, ¿sabes lo que está diciendo? Mira, sé dócil, déjate guiar, déjate enseñar. ¿Por cómo es el mulo? Y el caballo sin entendimiento no se deja guiar, no se deja domar. Ahora, ¿pero qué pasa? Dice Dios, déjate domar, déjate enseñar, déjate guiar. Es lo que Dios quiere de sus hijos. Dice, déjate guiar, yo tengo mis ojos puestos sobre ti. Déjate. Te voy a hacer entender por dónde tienes que ir. Déjate guiar para que veas cómo te quiero llevar por camino seguro. Entonces, es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Ahora, también Pablo le insta a esta iglesia. ¿A qué?
a la santidad al prójimo. A la santidad al prójimo. Yo creo que vayamos nuevamente ahí al texto y vamos a ver. Dice en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, ¿qué cosa es? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Pablo? Como mismo tienen que ser santos en cuanto a Dios, en cuanto a la santidad moral, en cuanto también a su prójimo, en cuanto a su hermano. Dice que ninguno engañe a su hermano. Dice que ninguno engañe a su hermano. Bueno, ¿cuántas veces decimos, bueno, eso no importa, yo engaño más a mi hermano, no importa, el hermano no se va a enterar que lo engañé? O vienen muchas veces y decimos, mi hermano viene y te dice, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero quedar contigo. Hoy no voy a poder quedar contigo porque hoy no voy a ir. O mira, estoy muy complicado. O tengo otra situación. Y podemos hoy orar. ¿Puedes orar por mí? No, yo no puedo orar por ti ahora porque estoy muy complicado. ¿Puedes orar? No tienes ningún problema. ¿Qué dice Pablo? Que ninguno engañe ni agravie a quién. A su hermano. Dice Pablo, ¿pero por qué no puedes hacerlo? Dice Pablo, porque yo soy Pablo y lo digo. No, dice Pablo, porque el Señor. Sí, la cosa no es de Pablo, la cosa no es de Pedro, la cosa no es ahora del asunto de que ahora estamos aquí hablando la palabra del Señor, no. La cosa, porque el Señor es vengador de todos. Es decir, la cosa es que a Dios no le agrada esto. Y que Dios nos está llamando hoy verdaderamente a vivir una vida cristiana. Esa es la realidad. Que a los hermanos hay que amarlos, hay que quererlos, hay que hablar verdad unos con otros como dice la palabra. ¿Entiendes? Caín, ¿qué dijo con su hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Y qué dijo? Claro que sí, tú eres guarda de tu hermano, tú tienes que guardar a tu hermano, tú tienes que cuidar a tu hermano, tú tienes que velar por tu hermano. ¿Por qué razón? Porque a tu hermano le pasa algo, tú tienes que orar con él, tienes que velar con él, tú tienes que estar con él. Porque si un miembro, dice el apóstol Pablo, del cuerpo se duele, ¿qué dice? Todos nosotros nos dolemos con él. Si ahora mismo a un miembro del cuerpo aquí, a uno de nosotros, le pasa algo, ¿qué tú crees que nos va a pasar a todos? ¿No nos vamos a afligir también? Nos afligimos, nos vamos a afligir. ¿Por qué razón? Porque es parte nuestra. Pues es lo que pasa porque es nuestro hermano. Y es lo que Pablo nos está llamando hoy, a santidad al prójimo. Y si no lo hacemos, esto es terrible, hermano. Mira, ¿sabes qué? David no cuidó la santidad. No cuidó a su prójimo. No lo cuidó. Y donde lo vemos en 2 Samuel capítulo 11. ¿Qué hizo David? David, el rey de Israel. David, cuando pecó con Betsabé, ¿qué ocurrió? Primeramente, el pecado de David dañó a David, dañó a Betsabé, dañó a Urías, dañó a su familia entera y dañó el reino. Si David hubiera pensado y no lo hubiera hecho, hubiera evitado grandes males. Pues mira, son muchas veces cuando nosotros no cuidamos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, a los que están alrededor nuestro, ¿sabes lo que ocurre? Somos dañados, se daña la familia, se dañan los matrimonios, se dañan muchas veces aquellos que están a nuestro alrededor, pero estamos llamados a cuidarnos, estamos llamados a cuidarnos. Entonces, ahora, y también Pablo nos llama a la iglesia tesalónica, nos llama a nosotros a la santidad frente a Dios. A la santidad frente a Dios. Y eso es parte también de la voluntad de Dios, hermano. Por frente que dice Pablo, porque no nos ha llamado Dios a qué. Verso 7. Entonces, muchas veces decimos, ay, pero Dios me está llamando.
Sí, Dios está llamando a muchas cosas. Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama a vivir para Él. Dios nos llama a servirle a un liderazgo, a un ministerio, a otro. ¿Entiendes? Pero hay una área en la que Dios nos está llamando hoy. Y es en esta. Porque no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia. Sino ¿a qué? A santificación. ¿Viste que Pablo repite de nuevo? Dice, la voluntad de Dios puesta a santificación. Dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir, añade aquí. Y Pablo añade algo más abajo. Pablo añade que el que rechaza esto, está rechazando ¿a quién? A Dios mismo. Y lo vamos a ver ahora. Dice el verso 7. Dice el verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha ¿a quién? A hombres, sino a Dios, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. En otras palabras, tú y yo, hermano, si desechamos la santidad, si desechamos la santificación, si desechamos este llamado a vivir en santidad, estamos desechando, ¿sabes quién? No estamos echando ahora mismo aquí ni a los hermanos, ni al pastor, ni a los líderes. No, estamos echando a Dios. Porque es Dios quien nos está pidiendo esto. Es Dios, hermano. Es Dios. Es Dios quien nos está pidiendo. Es Dios. Es Dios. Y si es Dios, lo que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con Dios. Porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y tal vez hasta hoy tú has dicho, Señor, estoy así, estoy asado, ¿sabes qué? Pero hoy tú puedes decirle, Señor, yo reconozco mi condición, yo que reconozco mi error, yo reconozco tanto, ¿sabes qué? Y pues, pero yo quiero salir de él. Yo quiero salir de la condición. Y yo quiero volver a estar yo quiero estar en santificación. Yo quiero estar en santidad delante de ti. Y el Dios de gracia te da la oportunidad, porque el Dios de gracia es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Y es un Dios de misericordia. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué razón? Porque la santificación, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y todavía el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. Y si tú hoy sientes ahí en tu corazón, te sientes redarguido y sientes que hay algo aquí, fíjate que te está quemando, sientes por ahí algo que está diciéndote qué estás haciendo, por qué haces esto. Es que tú, hermano, tú eres creyente, es que tú eres hijo de Dios, es que tú eres elegido, es que tú has sido escogido por Dios para la salvación. No te sientas mal porque sientas eso. Si sientes eso, hermano, es porque Dios te ha escogido. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y este mensaje es para nosotros. Este mensaje es para cada uno. Y si sientes eso hoy, es porque Dios te está diciendo, yo cuento contigo. Tú eres de mi pueblo. Tú eres de mi pueblo. Y Dios nos está llevando hoy a ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y para eso es este mensaje. Y lo que Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses también era para ellos, para llevarlos a esto, hermano. Para llevarlos a esto mismo. ¿Entiendes? Y Tesalónica era una iglesia ¿cómo? Una iglesia sólida, fuerte, perseverante, constante. ¿En medio de qué? En medio de gran tribulación. Pero Pablo le dice, tienen que avanzar más. Tienen que mantenerse más firmes, más sólidos. Usted tiene que buscar más la santificación, tiene que buscar más la santidad, no se pueden detener. Y hoy Dios nos dice a nosotros, no podemos detenernos. ¿Sabes qué? Lo que dice hoy Dios para nuestra vida es no se detenga. No nos podemos, tenemos que buscar más la santidad, tenemos que buscar más la palabra, más la oración, tenemos que buscar más estudiar la Escritura. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la Escritura es la que nos santifica. Cristo dijo en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, la santidad es fundamental. La confesión de fe de Westminster dice, quiero que escuche esto, los que son eficazmente llamados y regenerados son más y más vivificados y fortalecidos en todas las gracias
salvadoras para la práctica de la verdadera santidad. ¿Quiénes son? Dice, los que son eficazmente llamados y fortalecidos en cada gracia. ¿Cuál es gracia? La salvación, la justificación. Esa gracia. Dice, en todas las gracias, para practicar la verdadera ¿qué? Santidad. Sí, nosotros, hermanos, somos fortalecidos cada día más y más para que practiquemos ¿qué? Esa gracia, para que practiquemos la verdadera santidad. La verdadera santidad. Y es el deseo que Dios quiere para nosotros hoy. Porque hoy la sociedad ¿cómo está? Hoy la sociedad está bajo una cultura del deseo, bajo una cultura totalmente mundana, bajo una cultura totalmente en un tiempo donde estamos totalmente mundanalizados, bajo una influencia total. Hoy todos toman al sí, sí, al no, no. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados a no ceder al pecado y a vivir para Dios. Y a vivir para Dios. Así que yo le invito a usted a que vivamos para el Señor, agradándole en todo, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Recuerde eso, hermano. Dios nos llama a usted y a mí a vivir hoy en santidad. Oremos ahora, en este momento. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Señor, te honramos y te adoramos, Señor, porque somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia, somos el cuerpo tuyo, a los cuales tú has llamado, Señor, desde la eternidad para salvación y para que andemos en santidad, para que andemos agradándote en todo, Señor. Por eso en esta hora te pido, Señor, aquí juntos todos te pedimos que tú, Dios mío, nos ayudes, que tú, Señor, nos des más fuerzas y que nos llenes hoy de tu Espíritu, Señor, para que podamos seguir avanzando y creciendo, Dios mío, en la verdad presente en Cristo, Dios mío. Que podamos vencer cada día cualquier tentación, cualquier lucha, cualquier batalla, cualquier prueba, Señor. Que en esta hora, Señor, nos agarremos más de ti y estemos más firmes en ti, Señor. Te presento a mis hermanos, Señor, y te ruego, Padre Santo, que tú les guíes, que tú les ayudes, que les libres de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.